maximiza la dosis de radiación en puntos muy concretos, con una gran precisión, y la radiación en tejidos sanos circundantes es mínima. Yo lo que sí que quisiera destacar es que con este equipamiento el complejo hospitalario, con el equipamiento y los excelentes profesionales con los que contamos, alcanza unos niveles que son equiparables a otros centros de oncología radioterápica de referencia, tanto nacionales como europeos. Esto permite una serie de técnicas como es la radiocirugía craneal, que eso se va a emplear para tumores tanto benignos como tumores malignos, y también para patología, malformaciones vasculares, por ejemplo. También se va a emplear en cirugía, en radiocirugía extracraneal, pues por ejemplo en tumores pulmonares, en metástasis pulmonares, metástasis óseas, vertebrales, hepáticas, y eso siempre con una gran precisión, y sobre todo que se va a permite también la atención pediátrica. Porque este equipo, que ha tenido un coste, el acelerador lineal, de 3,6 millones de euros, forma parte del protocolo que firmamos en marzo de 2017 con la Fundación Amancio Ortega por un importe de 5,7 millones y que ha permitido dar un impulso tecnológico al complejo importante. Con esos 5,7 millones se ha podido adquirir el acelerador, se ha adquirido un equipo de braquiterapia, 2 escáneres y un mamógrafo digital.